Ahora, hola estimados alumnos, voy a comenzar a hacer las clases, ¿cierto?, en esta nueva modalidad online y para eso vamos a analizar eh, un primer documento que tiene que ver con la termodinámica, que es una cosa introductoria, y la termodinámica es una parte de la física que se encarga de estudiar la relación existente entre el trabajo y el calor, especialmente para un cuerpo cuando realiza un trabajo. Hay dos conceptos que tenemos que dejar claro, como son el calor, ¿cierto? O el calor Q, que se denomina con la letra Q mayúscula, que es el cambio de la energía interna de un cuerpo como resultado de una diferencia de temperatura al estar en contacto con un cuerpo. El calor fundamentalmente se mide en calorías, kilocalorías, joule. Y el otro concepto, ¿cierto?, que es el de la temperatura, que es una magnitud escalar arbitraria que el hombre inventa para determinar cuán frío o cuán caliente está un objeto. Desde allí, ¿cierto?, ese término aparece en la escala de temperatura y las más tradicionales son la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin, ¿es cierto?, que son las que más se utilizan, especialmente nosotros usamos los latinos la escala Celsius. Entonces, hay que dejar en claro que hay dos conceptos, el calor y la temperatura. El calor es una forma de energía y la temperatura es una variable escalar que determina cuán frío, cuán caliente está un objeto, y eso se logra medir mediante un instrumento que son los termómetros, basados fundamentalmente en un tubo capilar que contiene un líquido que cumple ciertas propiedades. Me voy a subir y los vamos a tener, ¿no es cierto?, en la ley cero, la termodinámica, y en el concepto del equilibrio térmico. Dos cuerpos se dice que están en equilibrio térmico cuando dejan de intercambiar energía. Si uno tiene un objeto, vamos a suponer que tenemos dos objetos aislados, un objeto A y un objeto B a diferentes temperaturas, T sub A y T sub B, y tú por algún mecanismo mecánico, ¿cierto?, tú lo logras colocar en contacto, la naturaleza predice, ¿cierto?, que se produce una transferencia de energía en forma de calor desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. Y esto ocurre, ¿cierto?, hasta que ambos cuerpos alcanzan una temperatura de equilibrio, una temperatura intermedia. Por ejemplo, si un cuerpo está a 100 grados Celsius y el otro está a 70, ¿cierto?, después de colocarlo en contacto, puede que alcance, ¿no es cierto?, una temperatura cercana a los 55 grados Celsius. Y eso es lo que se llama la ley cero de la termodinámica. Ahí se produce, ¿cierto?, una transferencia de energía hasta que se logra el equilibrio. Aquí aparecen entonces los termómetros y las temperaturas, la escala de temperatura. Los termómetros son instrumentos que sirven para medir la temperatura basados en propiedades físicas que cambian con la temperatura constante de una masa o un líquido que se expande dentro de un tubo de vidrio capilar cuando se calienta. Y estos líquidos tienen que tener algunas propiedades. Hay diferentes tipos de termómetros líquidos, termómetros de... Vamos a subir esto un poquito. Entonces, como explicamos en algún momento, estos termómetros consisten en un bulbo o una cápsula de vidrio que contiene un líquido que normalmente puede ser mercurio, alcohol o pentano y que cumple ciertas propiedades, ¿cierto?, dentro de ciertas, lo que se llaman los puntos fijos y estables. Y estas cualidades de los termómetros tienen que ser utilizadas para satisfacer algunas condiciones esenciales. Estos líquidos tienen que ser opacos, tener un alto grado de pureza, que se dilaten uniformemente durante el intervalo de temperatura en la cual se va a emplear, que el líquido no se adhiera a las paredes del tubo y que sus puntos de fusión y ebullición sean distantes. Y algunos tipos de termómetros tenemos son los clínicos, de máxima mínima, de gas, metálico. También existen los multitestes donde trae una sonda, una termocupla o sonda, como usted quiera llamarlo, ¿cierto?, que te permite también medir temperatura, es decir, aparte de otras variables. Por lo tanto, creo que sería conveniente en un momento tener un multiteste porque también permite medir temperatura.
El hombre entonces inventa los termómetros y las escalas de temperatura, y fundamentalmente existen tres escalas de temperatura: la Celsius, Fahrenheit y Kelvin. La Celsius es lo que usamos los países latinos, ¿cierto? Y la Fahrenheit es la que se utiliza en los anglosajones. Y la escala Kelvin se usa primordialmente, ¿cierto?, para experimentos físicos o algunas publicaciones, ¿cierto?, o laboratorios, ¿cierto?, en los cuales se hacen mediciones específicas. La escala Celsius fue propuesta en el año 1742 por el astrónomo sueco Anders Celsius y divide el rango de temperatura en 100 partes iguales, y cada grado, ¿cierto?, corresponde a un grado Celsius y está en función de la temperatura de congelación y ebullición del agua, y lo divide en 100 partes iguales. La escala Fahrenheit fue establecida por el físico holandés-alemán Daniel Fahrenheit en 1724, y esta lo que hace es dividir en 180 partes, ¿cierto?, entre los puntos de fusión y ebullición del agua en 180 partes, y cada una de esas partes corresponde a lo que es un grado Fahrenheit. La escala Kelvin, ¿no es cierto?, es la que inventa William Thomson Kelvin, físico británico, y que prolonga la escala Celsius hasta el cero absoluto, una temperatura hipotética caracterizada por una ausencia completa de energía calórica. Las temperaturas, ¿cierto?, en esta escala se llaman los grados Kelvin, sí, la pelotita de grado. Y acá tenemos un grado comparativo, ¿cierto? Les coloqué un cuadro para comparar las temperaturas. Acá tenemos la temperatura en grados Celsius y grados Fahrenheit. El punto de ebullición del agua 100 corresponde a nosotros, a ellos 212. El punto de congelación del agua 0 y 32 grados Fahrenheit respectivamente. La temperatura corporal del cuerpo humano para una persona sana 37 grados Celsius y yo 98.6. La temperatura ambiente confortable, que va entre los 20 y 25 grados Celsius, y para ellos 68 y 77 grados Fahrenheit respectivamente. Entonces ahora a continuación vamos a mostrar, ¿cierto?, los tres termómetros. Acá tenemos los tres termómetros, ¿cierto? Uno en grados Celsius, el otro en grados Fahrenheit y el otro en grados Kelvin. Fíjense bien, ¿no es cierto?, que el termómetro en grados Celsius tiene 100 divisiones, 0, 100. El Fahrenheit se le asocia el 32 al 0 y el 212 a los 100 grados. Por lo tanto, si tú haces la diferencia, 212 menos 32, tiene 180 divisiones. Y el termómetro en grados Kelvin, al 0 se le asocia el 273 y al 100 el 373, 100 divisiones. Por lo tanto, fíjense bien lo que les voy a decir. Una cosa, ¿cierto?, la definición, pero numéricamente hablando, ¿cierto?, un grado Celsius es igual a un grado Kelvin, numéricamente hablando. Por lo tanto, cuando hay que hacer alguna transformación de unidad en alguna expresión, no es necesario hacerlo porque numéricamente tienen la misma validez, el rango de validez, ¿cierto? Numéricamente son iguales. Vamos a subir esto un poquito, con cuidado. Aquí está nuevamente la definición de las escalas. Después las pueden leer con detalle, ¿cierto?, que un poco el aspecto histórico de las cosas, no hay que olvidar, ¿cierto?, las personas que han trabajado por nosotros. Y lo que interesa fundamentalmente, ¿cierto?, es la ecuación, la relación, ¿cierto?, las relaciones que existen entre las tres escalas. La fórmula que interesa muchas veces a los alumnos. Entonces aquí tenemos la situación. Por ejemplo, el número 1, si tú tienes una temperatura en grados Celsius y la quieres pasar a grados Fahrenheit, lo que debes hacer, ¿cierto?, es reemplazar donde dice grados Celsius por el numerito, ¿cierto?, corresponde en grados Celsius, lo multiplicas por 9 y esa cantidad lo divides por 5. Ese número resultante le sumas 32 y obtienes la temperatura en grados Fahrenheit. Si tú quieres pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿qué es lo que haces acá? Hay unos paréntesis, la importancia de los paréntesis. Tú tomas la temperatura en grados, ahí, tomas la temperatura ahí en grados Fahrenheit, la reemplazas ahí, haces la diferencia menos los 32, y luego esa diferencia la multiplicas por 5 y ese resultado lo divides por 9 y obtienes la temperatura en grados Celsius. Ahora, si tú quieres pasar de grados Celsius a grados Kelvin, si tú tienes la temperatura en grados Celsius, le sumas 273,15, 273 y obtienes la temperatura en grados Kelvin.
O si tienes la temperatura en grados Kelvin y la quieres pasar a grados Celsius, le resta los 273,15 y la obtienes en grados Celsius. Ahora, la pregunta es, ¿qué relación existe entre la escala entre los grados Kelvin y los grados Fahrenheit? No existe una relación, una ecuación entre ellas, sino que simplemente lo que hay que hacer es usarla como puente. Por ejemplo, si tú tienes grados Kelvin, lo quieres llevar a los grados Fahrenheit, lo que debes hacer, los grados Kelvin lo llevas a grados Celsius y los grados Celsius los llevas a grados Fahrenheit. De igual manera, si tú quieres llevar los grados Fahrenheit a grados Kelvin, lo que haces, pasas los grados Fahrenheit a grados Celsius y los grados Celsius, ¿cierto?, los llevas a grados Kelvin. Es decir, la usas como puente, un conexo, ¿cierto? Y aquí le he agregado una serie de ejercicios a desarrollar aplicando las ecuaciones, la importancia de los paréntesis, el álgebra, sobre todo de las calculadoras, para eso lo uso los paréntesis, y aquí tienen algunos problemas, ejercicios que después podemos desarrollar o explicar en una clase posterior. ¿Ya? Bien, con eso entonces yo estaría terminando este primer módulo, ¿cierto?, que tiene que ver con el calor y temperatura, y lo más importante, la diferencia de mi alumno, no confundir calor con temperatura. El calor es una forma de energía, en cambio la temperatura, ¿cierto?, es una variable escalar que el hombre inventa a través de la escala de temperatura y los termómetros para medir cuán frío o cuán caliente está un objeto.